Empezar la clase. Vamos a empezar la clase. Miremos el orden de la clase. Entonces vamos... sustentación de diagrama estudiante Andrés. No, entonces no, es del día de ser. Vamos a ver un audio, un video del diagrama de despliegue. Vamos a ver otro video de la arquitectura cliente-servidor. Y después yo entro a explicarles el diagrama de despliegue y aclaramos el trabajo final. No es proyecto, sino el trabajo, aclarar parcial. Aclarar parcial, que es la exposición que van a hacer ustedes. Que es la exposición. Listo, entonces empecemos con el primer audio. Espera, cierro la puerta. Entonces empecemos con el primer audio. Son audios bien corticos. Yo creo que los dos no suman más de 8 minutos. Entonces vamos a ver el diagrama de despliegue. Utilizaremos son los diagramas de despliegues. Los diagramas de despliegue muestran la configuración de los nodos que participan en la ejecución de los componentes que residen dentro de los nodos. También se dice que incluyen nodos y arcos que representan conexiones físicas entre los diferentes nodos. Y el diagrama de despliegue es un modelado de sistemas empotrados, sistemas clientes. Bueno, el que utilizaremos son los diagramas de despliegue. Los diagramas de despliegue muestran la configuración de los nodos que participan en la ejecución de los componentes que residen dentro de los nodos. También se dice que incluyen nodos y arcos que representan conexiones físicas entre los diferentes nodos. Y el diagrama de despliegue es un modelado de sistemas empotrados, sistemas cliente-servidor o sistemas distribuidos. No es más que una forma de poder modelar o graficar las perspectivas de una red, las perspectivas de un software distribuido o de un sistema cliente-servidor o de una red que se quiera proponer. Uno de los elementos de los diagramas de despliegue son los nodos. Estos nodos son un elemento físico que existe en tiempo de ejecución y representa un recurso computacional, que bien puede ser una impresora, una memoria, una PC, un switch, un servidor, etc. Los componentes que se ejecutan en los nodos. Cuando hablamos de componentes nos referimos a las aplicaciones, a los sistemas. También conocemos que los nodos representan el despliegue físico de los componentes. Veamos un ejemplo de la representación y diagrama de secuencia. Por aquí tenemos la representación de los nodos, que es un cubo. Se pone el nombre de lo que se quiere representar. En este ejemplo, un servidor, aquí una terminal, aquí una consola, aquí una unidad. Se pone una línea indicando la red o señal o comunicación que necesitan existir entre esos dispositivos. Entre corchetes angulares se tiene que poner el tipo de cable que se quiere proteger o a lo mejor que se está usando, y aquí se está utilizando un cable Ethernet categoría 10. Miremos este ejemplo. Aquí se utiliza un nodo, o se representa el nodo del backbone como un nodo, indica la red local, luego que está conectado un procesador, caché, luego está conectado un servidor, luego a ellos están conectados un modem que tienen acceso a la señal de Ethernet. Luego en estas otras PCs, con la red del backbone, un servidor principal representan aquí una computadora para la contabilidad, una computadora para caja y una computadora para bodega. Recuerden que ustedes deberán hacer un diagrama de secuencia actual y prospecto. El actual es qué es lo que existe actualmente en la empresa. Hay red, hay máquinas, están conectadas, qué componentes tienen, cómo están interconectadas y la red propia.
Veamos ahora también dentro del diagrama de secuencia la representación de los componentes que están en cada uno de los nodos. Y estos componentes también pueden ser software, aplicaciones, controles, DLL, manejadores que necesitamos. Por ejemplo, desde el servidor, aquí tenemos un componente, un directorio telefónico corporativo, un software, puede ser otro software, programa de búsqueda, y este programa de búsqueda tiene una conexión con el programa de presentación que está en cada una de las máquinas clientes. Y puede ser que aquí se visualice el resultado de la búsqueda. Aunque la conexión es de tipo común de asociación entre dos nodos, es flexible utilizar otros, como la agregación también se puede utilizar para indicar dependencia entre esos componentes que son el subsistema y otro. Y les recuerdo una vez más que deberán de hacer su propuesta para el diagrama de secuencia de la red en donde su software de aplicación deberá estar funcionando. Hasta luego. El diagrama de despliegue, yo no sé por qué ella dijo que de secuencia es de despliegue. Vamos a ver la arquitectura cliente-servidor. In 2019, there were more than 5,000 data breaches, with Oracle Security. Hola, en este vídeo vamos a aprender acerca del modelo cliente-servidor. El modelo cliente-servidor es una manera en la cual permite comunicarse a dos aplicaciones distintas y es muy utilizado en muchas aplicaciones modernas. Así que es mejor empezar a entender este modelo y ver cómo utilizarlo cuando creamos aplicaciones. Para entender el modelo cliente-servidor necesitamos entender los dos conceptos claves. Obviamente dirigidos por el nombre, ya sabemos que es el cliente y el servidor, pero vamos a ver en detalle cada uno de ellos. El servidor en realidad es tan solo una aplicación que se encarga de estar a la escucha de peticiones o estar a la escucha de instrucciones. Pero ¿quién les da esas instrucciones o estas peticiones? Pues eso lo hace otro computador que digamos que es tan solo un cliente. Entonces el cliente es el que le envía las instrucciones al servidor y el servidor también se comunica con el cliente. Ahora la diferencia entre el cliente y el servidor es de que el servidor tiene mucha más potencia porque se puede comunicar con muchos más clientes. Si te das cuenta, todo el proceso está centralizado en el servidor. Mientras que los clientes tan solo piden algo, el servidor se encarga de darles algo, de servirles algo. Es un computador que sirve datos o sirve en realidad muchos recursos. Entonces, si entiendes el concepto, todo está centralizado en el servidor. Este es el modelo principal. Muchos clientes piden a un solo computador recursos. Pueden ser imágenes, vídeos, texto o cualquier tipo de dato. Entonces, este es el modelo cliente-servidor. Pero para entenderlo de una manera mucho más sencilla, vamos a ir viendo los detalles. Primero, si te diste cuenta, no he dado ninguna regla de que un cliente y un servidor deben estar en distintas máquinas. Entonces podemos decir que el servidor y el cliente incluso podrían estar instalados en el mismo computador. Es decir, podemos tener un computador en el cual tenemos instalado un servidor o una aplicación de servidor y también podríamos tener una aplicación cliente que simule o digamos obtenga los datos de nuestra aplicación de servidor. Y esto es muy común cuando desarrollamos aplicaciones. Es decir, creamos una aplicación en nuestro computador, una aplicación cliente, es decir, puede ser una aplicación móvil, una aplicación de escritorio, una aplicación web, que pide datos a un servidor que está en local, es decir, está en nuestro computador. Y ese, digamos que es el modelo cliente-servidor simulado dentro de nuestro propio computador. Y es una manera muy frecuente de crear aplicaciones. Si nosotros vemos un poco más allá de tan solo la manera en la cual jugamos con las aplicaciones, podremos ver de que también tenemos una manera de comunicar las aplicaciones. Y este modelo cliente-servidor necesita una manera de comunicarse. Es decir, necesita una especie de protocolo de comunicación. Los protocolos de comunicación no son más que reglas entre distintos dispositivos para poder comunicarse. Es decir, para hablar el mismo lenguaje deben tener unas reglas iguales. Y para comunicarse, el protocolo más común es el protocolo HTTP. El protocolo de transferencia de hipertexto es el más utilizado en la web, pero también sirve para utilizarlo en aplicaciones distintas, como en aplicaciones móviles, que es muy común verlas utilizadas, y también en aplicaciones de escritorio, para la comunicación de distintos, digamos, dispositivos o distintos computadores con distintas arquitecturas. Es decir, tienes distintas arquitecturas, distintos computadores, puedes comunicarlos a través de este protocolo.
Ahora, si vamos a ver todo esto de una manera mucho más práctica, vamos a verlo desde una perspectiva desde la web. Cuando nosotros entramos en nuestro navegador web, podría ser Firefox, Chrome o cualquier otro navegador, pues lo que hace al nosotros insertar la URL es pedir o hacer una petición o un request a un servidor que está en otra parte del mundo, que por lo general no necesitamos saber nada de esto. Pero el servidor lo que hace es tomar esta petición de qué es lo que el usuario está pidiéndome a través del navegador y responderle algo, decirle un response o una respuesta. Es decir, este flujo tan sencillo es el del modelo cliente-servidor. Un navegador puede pedir una imagen al servidor, el servidor recibe la petición de que quiere una imagen y le responde la imagen. O puede pedir un HTML, o puede pedir un audio, o cualquier tipo de dato. Y de hecho, este modelo se repite para los distintos clientes. Y así de sencillo es el modelo cliente-servidor. Este modelo es bastante utilizado y de hecho tampoco es el único modelo que existe para la comunicación de distintos computadores. Perfecto. Esta presentación pues es la correspondiente a diagramas de despliegue y yo se la voy a enviar. Tiene más o menos 30 diapositivas. Ahí explico cositas que voy a exponer en los tableritos que yo hago de Paint. De todas maneras, lo que encuentren en los tableritos prácticamente los van aquí a encontrar en este diagrama de despliegue. O cuando les toque nuevamente, pues estudiar lo que sea para la habilitación, mentira. Entonces ahí van a encontrar información sobre los diagramas. Ahí les coloco una URL para si quieren consultar más sobre diagramas de despliegue y también otras fuentes por el cual yo elaboré este diagrama de presentación. Miremos lo siguiente. Miremos lo siguiente. Voy a comenzar al revés. Listo, voy a comenzar totalmente al revés. Voy a empezar al revés. Y después explico la clase. Miremos a ver qué es lo que yo quiero decir. Listo. Listo. Aquí yo tengo un diagrama de despliegue. Aquí yo tengo un diagrama de despliegue. Entonces, aquí tengo los nodos. Tengo un nodo, un nodo, un nodo. Tengo un nodo, tengo un nodo. Mira que, y otro nodo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. ¿Sí? 6 nodos. ¿Por qué no conté este y este? ¿Por qué no lo conté como nodo? Mira, un diagrama de despliegue, lo que nos representa la arquitectura física de mi sistema. La arquitectura física. O sea, estos nodos son componentes físicos, ¿sí? Un servidor, una pantalla, lo que sea. Pero resulta que dentro de esos cubos, que es la forma de representar un nodo en un diagrama de despliegue, existen una representación física. Mira que este es un artefacto, este es un artefacto, este es un artefacto y este es un artefacto. ¿Cómo que yo estoy diciendo que esto es un nodo, que esto es un nodo, que esto es un nodo, que esto es un nodo y es la representación física? Pero es que resulta que esto también, en cierta forma, es un nodo y es la representación física, pero del software. Es decir, que para que este servidor
responda a ciertos requerimientos que tiene estas máquinas, estas 5 máquinas, este servidor debe de tener un software, totalmente. Tiene que tener un software, debe de tener un software. Vuelvo a explicarles. Ustedes que están trabajando ahorita C#, si no me equivoco, ustedes han corrido aplicaciones, ¿cierto? Ustedes la ejecutan y corren y muestran un resultado, ¿correcto? Normalmente, eso que están haciendo, yo creo que sí lo están haciendo, ¿cierto? Ustedes han hecho programitas ahí en C#, Daniel. ¿Aló? Sí, señor. Sí, ¿cierto? Y muestra el resultado y lo que sea, ¿correcto? Sí, sí, señor. Eso. Lo que pasa es que ese C# tiene un campus de prueba, digamos, un campo, internamente él tiene un campus de prueba, ¿sí? Que él hace el despliegue. Por eso este deploy en inglés, deploy, es despliegue. Despliegue es mostrar, abrir, ¿correcto? Entonces, para que esta aplicación que está representada físicamente a través de unos servidores y de unas aplicaciones que están dentro de estos nodos, porque este nodo puede ser una terminal, esta puede ser una terminal, pero para que esta terminal funcione, tiene que hacerle unos requerimientos al servidor donde está la aplicación, Mira que estas aplicaciones no se representan como cubos, esto es físicamente un software, esto es software, y es un rectángulo, mira que es un rectángulo, es un rectángulo, pero estas líneas punteadas, ¿qué es lo que significa? Que este es una relación de dependencia. Significa que este servidor utiliza este software, este servidor utiliza este software, este servidor utiliza este software y este servidor solicita este software. ¿Qué pasa? Que cuando una terminal le hace un requerimiento a este servidor, pues entonces dependiendo a qué software lo está haciendo, va y lo hace. Entonces el servidor le da la respuesta. Miremos lo siguiente, muchachos. Voy a mostrarles una aplicación de NetBeans de Java y utiliza como ID el NetBeans y el lenguaje que utiliza es el Java, utiliza Java. Ya lo puse a correr. Un momento. Es decir, esta es una aplicación cliente-servidor. Mira, ya corrió. ¿Listo? Este es un sistema experto para diagnosticar una enfermedad. Entonces, yo le doy 1 y él me dice aceptar. Entonces, él me hace unas preguntas y listo. El experto me dice que la persona tiene diabetes. ¿Correcto? Pero es que resulta que esta persona que le hicimos el examen, la información y las respuestas que se le dio, más los exámenes que les vamos a mandar, esto los almacena en una base de datos, ¿correcto? Pero mira que él me está desplegando que la persona tiene desplegar, me muestra, desplegar es mostrarme. Eso me está mostrando. Esta es una aplicación de escritorio, pero es cliente-servidor, ¿correcto? ¿Por qué es cliente-servidor? Te voy a explicar. Porque es que lo que ustedes ven es opaco para ustedes, pero para mí es transparente. Es decir, hay muchas cosas que son opacas para el cliente, para quien está al frente del computador. Pero para ustedes que son ingenieros, sí es transparente. Porque mira lo que está ocurriendo. Les voy a mostrar. Vamos a ver. Listo. Aquí está Sun, que es un PHAdmin que administra la base de datos. PHAdmin que administra la base de datos
y el MySQL. Entonces, Apache es el que me va a manejar la aplicación y MySQL me va a manejar. El Apache me va a administrar la aplicación y MySQL me va a administrar la base de datos, ¿correcto? Eso es lo que, eso es prácticamente lo que ustedes ven ahí con verdecito, este es el servidor. Este es el servidor. Y el servidor está instalado internamente y es el que me muestra, ¿correcto? Entonces, miremos dónde es que están las bases de datos, ¿sí? ¿Dónde es que están las bases de datos? Entonces, si yo le doy la dirección del localhost, sí, yo le puedo escribir 127.0.0.1 o localhost. Local, es decir, que el servidor está aquí al interior del computador, ¿sí? Entonces yo le digo phadmin, myphadmin. Listo, mira que aquí está la base de datos diabetes. Y aquí me carga todas las tablas, diagnóstico, examen, respuesta, historia. Entonces, ustedes vieron solamente que yo le preguntaba a él que si presenta tal cosa, que si presenta, pero él estaba teniendo un servidor que era ya el Apache y estaba uno que estaba administrando estas bases de datos, estas tablas. Claro que como ustedes no han visto base de datos, entonces de pronto no es tan transparente para usted, pero ellos estaban accediendo a esta base de datos, ¿sí me entendés? Está la base de diagnóstico, la base de examen, la tabla de diagnóstico, la tabla de examen, la tabla de diagnóstico, la tabla de examen, la tabla de respuesta, la tabla de historia clínica, ¿cierto? La base se llama diabetes, ¿listo? Entonces, esa tabla, esa base de datos que se llama diabetes, mira que tiene toda esta serie de tablas que yo les leí ahorita. ¿Listo? Y tienen su ¿qué? Tienen su relación. Pero eso es lo que ustedes van a ver después en bases de datos y en la administración de bases de datos. ¿Listo? Entonces, lo que yo les quería mostrar, que este es el diagrama de despliegue. ¿Qué es lo que vemos en el diagrama de despliegue? En el diagrama de despliegue, miremos esto. Vemos una aplicación, ¿sí? Vemos una aplicación que ese es un componente, que ese es un artefacto. Es lo que yo les decía acá. Miremos acá. Mira, esto es el software. Es esa cosita que yo les presenté de NetBeans, donde yo comienzo a consultar. Esto es un artefacto. El artefacto es el software, es la parte física de software. Es decir, uno dice, ¿cómo así que la parte física de software? Sí, así se dice en el diagrama de componentes. Estos cubos es algo físico, pero esto en un diagrama de despliegue, este software, o es decir, esto que yo lo hice correr ahorita, ese podría ser cualquiera de estos artefactos. Mira que el artefacto es un rectángulo y puede ser un archivo, un punto .jar, un punto .exe. Ahorita pues es el ejecutable de jar, el ejecutable no de NetBeans, un ejecutable de Java, ¿sí? Que está dentro del servidor interno que tiene NetBeans, ¿sí? En NetBeans yo escribo, escribo mi lenguaje. El NetBeans es un compilador, es un debugger. Él corrige, él hace de todo. Pero resulta que si yo desarrollé esta aplicación,
Obvio que cuando yo la voy a colocar donde el cliente, cliente, es decir, yo me voy para la otra alcoba de acá del apartamento y allá está el cliente, entonces yo tengo que instalarle que allá, yo tengo que instalarle este servidor, yo tengo que instalarle Apache y MySQL, es decir, yo tengo que colocarle unas aplicaciones allá donde el cliente, unas aplicaciones para que funcione. Y otras, como es cliente-servidor, otras que yo las dejo aquí que no hago sino conectarme y ya, o le instalo esto allá también como cliente-servidor si él también tiene un portátil. Entonces yo tengo que instalarle, yo tengo que instalarle mi MyPHAdmin para que tenga su servidor y que tenga su administrador de bases de datos, ¿correcto? Entonces, si yo me regreso acá, aquí a esta diapositiva, lo que yo tengo aquí es una aplicación cliente-servidor. Por eso es que yo les hice ver ese audio cliente-servidor. ¿Qué es lo que pasa con el cliente-servidor? El servidor normalmente va a cargar todos los artefactos. Esto. O sea, va a cargar esa aplicación que ahorita hice correr en NetBeans. Sí, aquí están esas aplicaciones. ¿Quién está preguntando qué enfermedad tiene alguien? Alguien que está en este portátil está manejando la aplicación, pero la aplicación está aquí en el servidor. Está aquí en el servidor, ¿correcto? Entonces, hay un concepto que se denomina, hay un concepto que se denomina cliente liviano, cliente liviano liviano, ligero o delgado, es lo mismo. ¿Listo? Y se habla de servidor, lo mismo, servidor liviano, liviano, perdón. Es decir, el cliente liviano, ligero es lo mismo, cliente liviano o robusto. Y servidor liviano o robusto, es decir, liviano es lo mismo que ligero y delgado. ¿Listo? Entonces, ¿tú qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres hacer con tu aplicación? ¿Que sea eficiente o que sea eficaz? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Que tu aplicación sea eficiente o eficaz? Entonces, cuando tú hablas de eficaz, es que haga la tarea, sin importar qué recursos utilice y el tiempo que gaste. Pero cuando tú hablas de hacer la aplicación eficiente, entonces lo que estás tratando de hacer es que la aplicación funcione con el mínimo de recursos y en el mínimo tiempo. Entonces, tú vas a trabajar un cliente robusto con un servidor liviano, o tú vas a manejar un cliente liviano con un servidor robusto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Normalmente se trabaja con un cliente liviano y con un servidor robusto. ¿Qué significa esto? Significa que si el cliente es este es una terminal, lo que sea, y este es el servidor, entonces yo coloco aquí a NetBeans, coloco la aplicación esta que ejecuté ahorita, a NetBeans aquí, la coloco aquí como un componente, como un artefacto. Es decir, aquí lo denominan artefacto, pero esto realmente no son más que componentes. Pero listo, yo coloco el artefacto aquí de NetBeans, ¿sí me entendés? Coloco aquí el artefacto. Entonces simplemente ustedes loguean la aplicación de ahorita que no tiene login y si usted la manda a correr, ella viene al servidor. Entonces, tú tienes un cliente liviano y todos los requerimientos que requiere de la aplicación van al servidor, ¿correcto?
¿qué es lo que normalmente se hace? Es decir, tú solamente, vuelvo a repetir, cuando tú vas a matricular las materias, esa niña, ¿qué es lo que hace? Digita tu código y eso va al servidor que hay donde el ingeniero Wilmer Urrea, allá en GTI. Sí, va al servidor allá y listo. Este cliente es livianito porque no tiene el componente, no tiene el artefacto y quien lo carga es el servidor. Ese es un cliente liviano y robusto. Entonces tú la aplicación la hace en forma eficiente. Es decir, la respuesta es más rápida porque son servidores que son robustos en almacenamiento, en velocidad, en procesamiento. Mientras si tú ves el portátil de la secretaria, pues las características tecnológicas pues son escasitas. ¿Qué tal que sea un iCore 3? Imagínate. ¿Qué va a comparar tú frente a la velocidad de este servidor? Entonces, todas las peticiones vienen acá, repeticiones, requests, repeticiones, y aquí viene el servidor y le responde y ya puede matricular su materia. ¿Listo? Ahora, miremos otra cosita. Es decir, todos estos nodos, ellos se comunican a través de protocolos HTTP o protocolos TCP, ¿sí me entiendes? Aquí dice entre paréntesis AXHTML, es decir, esto es un lenguaje, este es un programa hecho en un lenguaje HTML, pero extendido, esa X es de extendido, ¿listo? Y aquí está un WML, esto es un lenguaje para móviles, ¿sí? Para móviles, para desplegar aplicaciones de móviles. Este es un HTTP también, protocolo de transfer de hipertexto, es un protocolo de transferencia de hipertexto, y hecho, es decir, la aplicación está hecha en XML, ¿sí? Es decir, no es extendida, este X es extendida. Es decir, estos nodos físicos se comunican normalmente con los otros nodos es a través de conexiones no tanto físicas, inalámbricas, lo que sea. Pueden ser físicas, pueden ser inalámbricas, pero lo hacen a través de protocolos. Normalmente cuando tú tienes un portátil y te comunicas al servidor, pues tú lo haces a través de un TCP, ¿correcto? Pero cuando del servidor sale para la nube o sale para otro servidor, normalmente utiliza un protocolo HTTP. ¿Listo? Entonces, muchachos, este es un diagrama de despliegue, ¿correcto? Y la idea es que ahorita hagamos el último diagrama de esta serie de diagramas que veníamos haciendo, que es el diagrama de despliegue del caso de uso realizar venta. ¿Listo? Entonces mira que estos son cubos. Y estos son rectángulos. Ellos van dentro del servidor. Son nodos físicos, pero de software, ¿correcto? Es decir, si aquí la secretaria está, entonces lo que hace es consultar y él viene aquí a esta base de datos. Pero esta base de datos está acá, sino que la sacaron para desplegar. Es la que le muestra ya a la secretaria. Cuando ella hace la consulta, viene acá a esta base de datos y ¡chuc! Él les muestra ya el nombre de Daniel Rojas, lo que sea. Miremos la segunda diapositiva. ¿Sí? Guardémosla, qué carajo. Listo. Mira que, es decir, yo me voy a saltar un poco de cosa en este momento. La explicación de la clase me la voy a saltar. Pero yo les voy a explicar esto y empiezo a explicar la clase y después volvemos acá para que ustedes se emocionen un poquito más. Mira muchachos, pónganme atención. ¿Qué quiero? Número 1, este es el último diagrama que ustedes tienen que hacer ahí en ese archivito que tenemos de UML y quiero verlo el jueves, ¿listo? Este diagrama, por favor, es el diagrama de despliegue
el diagrama de despliegue del caso de uso, realizar venta. Por favor, ese es el diagrama de despliegue del caso de uso. No, del caso de uso realizar, del problema realizar la venta, ¿correcto? Del problema de realizar la venta. Es decir, ¿alguien me puede abrir el archivito que estamos haciendo? Por favor, alguien lo puede abrir, cualquiera. Y me dice quién lo tiene abierto y yo le hago unas preguntas. ¿Quién? ¿Quién lo tiene abierto? ¿Aló? ¿Angelita? Muéstreme en el diagrama de transiciones. ¿Aló? No que lo muestre, sino que yo quiero hacerle una pregunta. ¿Quién tiene el diagrama de transiciones abierto? ¿Aló? ¿Será que no me están escuchando? Ay, Dios mío. Sí, profe, sí escuchamos. ¿Listo? ¿Quién tiene abierto? Jason, ¿tenés abierto esos diagramitas que estamos haciendo? No, profe, tengo problemas acá con la energía, entonces no me puedo prender el computador. Angelita. No me acuerdo cuáles son, profe. Es ¿te acordaste de los diagramitas que lo estamos corrigiendo? El primero, el diagrama de transiciones. El diagrama de casos de uso. El primerito. ¿Te acordás? Escribíamos el problema, enseguida hacíamos el diagrama de casos de uso. Un momento, profe, lo busco. ¿Aló? 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 ¿Aló, Angelita? Sí, profe, en un momento lo estoy buscando. Carlos tiene abierto ese archivo que estamos corrigiendo. El que veníamos viendo, que primero el problema, después el diagrama de casos de uso, después diagrama de clase, después... Sí, profe. Sí, tenés el primero, el de casos de uso, el primerito. Sí, profe, pues yo tengo ese que hemos venido trabajando. Sí, por eso, pero el primer diagrama, ¿cómo se llama el primer diagrama? El primerito. El primerito, mire, que yo les dije en un solo archivito así. ¿Cuál es el primero? Primero está el problema. El siguiente es el diagrama de casos de uso. El diagrama ¿Sí? de clases, profe. ¿Ah? El diagrama de clases. No, el de antes de clases. El diagrama. Tú tienes el problema, lectura, una tienda que no sé qué se cuánto. El siguiente, el diagrama de casos de uso. Eso. ¿Quién lo tiene? Todos deben de tenerlo, obvio. El diagrama de casos de uso, que estaban los muñequitos. Eso. ¿Cómo se llama ese diagrama? Pues yo tengo como diagrama de casos de uso. Ese es el diagrama de casos de uso.
Ese es el diagrama de casos de uso. Dígame cuáles casos de uso hay ahí. Está el actor vendedor. No, los casos, el nombre, el nombre de Realizar venta, actualizar inventario y elaborar factura. Es correcto, ¿listo? Esos 3 casos de uso están acá en este diagrama, en este diagrama de despliegue, ¿correcto? Porque es que aquí yo tengo que reemplazar, aquí yo tengo que representar esa aplicación, cómo va a funcionar, ¿correcto? ¿Correcto? Es decir, cuando dice actualizar inventario, ¿a qué se refiere? Que él tiene que ir a una base de datos donde están todos los productos. Si hay que añadir productos, le añade, y si hay que sacar productos, le añade. ¿Correcto? Ahora, si hay productos, pues hay que elaborar una factura. Así de sencillo. Y hay una interfaz de producto, o sea, el realizar la venta, ¿sí me entendés? Porque realizar la venta, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es, la interfaz le muestra el producto, le muestra las características, le dice que sí hay el producto, pero cuando él dice que sí hay el producto, es lo que viene es aquí a la base de datos, ¿sí? A la base de datos. ¿Listo? Y si hay el producto, entonces lo que hace es ordenar el producto, ¿sí? Ordenar el producto, el cliente. ¿Listo? Y entonces ya se hace la factura. Aquí en el diagrama de despliegue, ustedes lo que hacen es representar el diagrama el diagrama de casos de uso. Prácticamente esta es la aplicación, esta es la arquitectura de la aplicación que te dice cómo va a funcionar, cómo es la representación física. ¿Sí? Correcto. Tiene acá un componente, dentro de este nodo está un componente que es mostrar. Este componente es el mismo artefacto que yo decía. Este IU realmente no es IU, sino que siempre se me fuese IU, ¿sí? Este es el componente de productos, donde se muestran los productos, donde yo muestro los productos. Pero cuando el cliente muestra el producto, que entra al portátil ahí en la tienda a mostrarle el producto al cliente, es lo que va es a un servidor, ¿sí me entendés? Pero ese servidor lo que hace es ir a la base de datos, ¿correcto? Es lo que hace ir a la base. Pero, ¿cómo va a la base de datos? Pues a través de un protocolo. Yo aquí le coloqué TCP, ¿sí me entendés? Va del servidor a la base de datos, al protocolo, ¿listo? Entonces, si hay el producto, pues entonces el cliente está satisfecho y se le elabora la factura. Se le elabora la factura. Listo. Pero esta es una terminal, ¿correcto? Dentro de esa terminal hay un componente. Dentro de este servidor, ¿qué es lo que hay? Hay un componente que se llama factura y hay un componente que es ordenar pedido. Pero este ordenar pedido es software, totalmente software. Yo les dije que el diagrama de componentes, que cada componente es software, ¿sí? Entonces, estos son los famosos, es decir, cuando tú elaboras un diagrama de despliegue, ¿qué es lo que va dentro? ¿Qué es lo que va dentro de ese nodo que se representa a través de un cubo? Lo que va dentro de ese cubo es el diagrama de componentes. Es el diagrama de componentes. Si ustedes miran el diagrama de componentes, yo lo coloco aquí dentro del diagrama de despliegue. Mira, está el componente de producto, que es software, que yo les digo, Carlos, haga una interfaz que me muestre los productos, y esa interfaz va a servir para cualquier tipo de almacén, para cualquier. Y yo le digo a Daniel, haga un software de tal manera que yo pueda ordenar un producto. Y yo le digo a Jason, por favor, hágame un software de tal manera que yo pueda administrar la base de datos. ¿Listo? Y yo le digo a Angelita, por favor, Angelita, hágame un software de tal manera que yo pueda elaborar una factura donde vaya cliente, lo que paga, todos los atributos de una factura. Entonces,
¿Qué les estoy diciendo a ustedes, muchachos? Que cuando tú vas a elaborar el diagrama de despliegue, lo que tú tienes que hacer es coger este diagrama de componentes y determinar qué componentes van en el servidor y qué componentes no van en el servidor, ¿correcto? Mira, ahorita yo les mostraba esa aplicación y él va a una base de datos que se llama Diabetes. Ustedes cuando ustedes representan una arquitectura cliente-servidor, la base de datos tiene que estar fuera del servidor, ¿correcto? Esa es una arquitectura normalmente que se representa así para una arquitectura cliente-servidor. Mira, aquí está productos. Sí, esta es una interfaz de productos. Aquí está productos. Ordenar pedido, mira, ordenar pedido, aquí está ordenar pedido. Aquí está factura. Es decir, factura, si no hay orden de pedido, pues no hay factura. Entonces, factura usa a ordenar pedido. Y aquí, esta base de datos, utiliza ¿a quién? ¿A quién necesita? Pues a ordenar pedido, porque es que si no ordenan pedido, pues esa base de datos no se mueve. Es decir, hay una serie de artículos almacenados aquí en la base de datos, pero que si no se venden, pues ahí van a quedar, es decir, está en pandemia. Este almacén está en pandemia si no se mueven estos productos. Ahora, ordenar pedido, él necesita ¿a quién? Mira que está en forma de paleta. ¿A quién necesita? Pues a la base de datos, es decir, necesita que en una pieza hayan productos. Si no hay productos, pues ordenar pedido, dice, él sabe que no hay nada en la pieza siguiente, pues no puede, lo único que tiene que decirle al cliente es no hay qué, no hay ese artículo, ¿sí? Entonces, mira, muchachos, por eso esta diapositiva es muy importante para posterior semestre, lo que sea, para posteriores trabajos, muchachos. Mira que yo hice el diagrama de clientes. Primero busqué el diagrama de casos de uso del problema y ese diagrama de casos de uso está aquí. Casi que todo está acá, porque esa es la aplicación, ¿correcto? ¿Y qué otra cosa utilicé para hacer este diagrama? El diagrama de componentes. El diagrama de componentes es software totalmente, ¿sí? Y estos son interfaces que yo le expliqué en la clase de diagrama de componentes. Y esta es una relación de agregación que factura utiliza a ordenar pedido. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que en el cliente, este es el cliente, el computador que hay allá en el almacén, ¿sí? Y ahí hay un componente. Los componentes, acuérdense en que los componentes es software, es una librería, es un documento, es un DLL, lo que sea, pero es software. ¿Listo? Es software y se representa con este rectángulo y esas dos protuberancias, ¿correcto? Entonces, mira, cogen el diagrama de componentes, lo único que tienen que hacer es determinar cuál es la base de datos, quién va en el cliente y quién va en el servidor. ¿Quién es cliente? El que muestra la interfaz. El que muestra la interfaz si hay productos o no. Es decir, es el muchacho que está en el almacén allí de ACED o de Credicauca, lo que sea, y abre el computador. Pero cuando él abre el computador y consulta lo que una nevera o un televisor, él va a la base de datos, ¿correcto? Pero cuando él hace esa consulta, como es una aplicación cliente-servidor, él va es al servidor. Él va es al servidor. ¿Y el servidor qué hace? Él va a la base de datos y él le trae una respuesta. Él trae una respuesta al servidor y el servidor le da una respuesta aquí a este joven que está en la tienda de Credicauca, en cualquier cosa. Mira, entonces, utilizaron el diagrama de componentes. Ahora, ¿qué más utilizaron? Resulta que todos estos componentes tienen que estar relacionados. Estos clientes tienen que estar relacionados, es decir, es asociación, es agregación, es herencia, lo que sea. Entonces, ¿ustedes qué es lo que tienen que hacer?
¿Ustedes qué es lo que tienen que hacer? Irse al diagrama de... Este es el diagrama de objetos. Lo que pasa es que en este de objetos que yo tengo acá, yo metí los atributos y todo. Y mira, está una relación entre la interfaz de producto y ordenar pedido. Miran esta flechita. Esta flechita es esta misma flechita. ¿Correcto? Pase a ver, hagamos aquí algo bien para que les ayude un poquito. Yo digo que acá es 1. Digamos que ese es 1. ¿Listo? Y yo voy a decir acá, esto es 1. ¿Qué estoy diciendo con este 1? Lo que estoy diciendo con este 1, muchachos, es que esta es la asociación que hay entre este componente y este otro, entre este objeto y este otro. Este es el diagrama de componentes y este es el diagrama de objetos. Este es el diagrama de objetos. Ya escribo también esas dos palabras. Este es el diagrama. Mira que este mensaje que hay, Carlos, mira el diagrama de objetos, por favor. Que aquí falta la vinculación. Aquí no están vinculados estos objetos. Aquí no están. Carlos, ¿están viendo el diagrama? ¿Están viendo el diagrama de objetos? Carlos. Carlitos. Carlos. Sí, ya lo estoy buscando aquí, el diagrama de objetos. Es un rectángulo, sino que aquí le coloco solamente el de los... Aquí le coloqué atributos y métodos, pero es solamente el rectángulo. ¿Lo encontraste? Aquí falta los vínculos, ¿no? Vincularlos. Y estos son los mensajes que tanto los molesté que yo les decía, arregle. ¿Sí lo encontraste? Sí, pero creo que es este. ¿Cómo así? Que sí, creo que sí. ¿Te acordás que están haciendo un archivito, el problema, diagrama de casos de uso, después viene el diagrama de clases del caso de uso realizar venta, después viene el diagrama de, ay, se me escapa, de actividades, si no me equivoco, no de actividades, no, de secuencia, después viene el diagrama de objetos, ¿sí? No, pero era un archivito que ustedes me mostraron y que yo los califiqué. Era un solo, es un solo que yo le dije, muchachos, por favor, muéstrenme solo ese archivo para que cuando ustedes vayan a hacer otro problema, se guíen por ese. ¿Dónde estás, Carlitos? Sí, profe, ¿Ya, ya lo tengo aquí. ¿Ya viste el diagrama de objetos? Sí, profe. Listo. Entonces hay un vínculo y hay un mensaje cerca del vínculo, ¿sí o no? Sí, sí. Es correcto, listo. Entonces mira que estas asociaciones que yo estoy haciendo son los mensajes, ¿sí? Mira, hay un mensaje entre producto y ordenar pedido, ¿sí o no, Carlos? Sí, señor. Es, Sí, profe. es este, vea, es este, vea, es este. Hay un mensaje entre ordenar pedido y producto, ¿sí o no? Sí, profe. Dice generar. Listo, es este. Aquí me faltó acá. ¿Listo? Entonces, estas asociaciones que ven aquí entre una línea discontinua son los mensajes que ustedes encuentran en el diagrama de objetos. Este es este, que es el mismo este, vea. Ah, no, perdón. Control Z y Control Z. Este mensaje que hay acá es la asociación que hay acá entre este componente y este componente. ¿Listo? Entonces, este señor
Este señor, quitémosle tamaño a esto, 11, es el diagrama de objetos. Y este señor que hay acá es el diagrama de componentes. ¿Listo? Entonces, mira que ese diagrama de despliegue salió de esos otros dos diagramas. Salieron de esos dos diagramas. Este señor, este diagrama de despliegue salió de este de componentes y salió de este diagrama de objetos. Es decir, ¿qué quiero que aparezca ahorita para el jueves? Quiero que este que está en este óvalo rojo aparezca allá y digan diagrama de despliegue. Despliegue del problema realizar una venta, no del caso de uso, es del problema realizar una venta, porque es que aquí están los tres casos de uso, es del problema, escriben diagrama de despliegue del problema realizar venta, no es del caso de uso, porque es que aquí están los tres casos de uso en el diagrama de despliegue. Es decir, ahí me está representando, ahí nos está representando toda la aplicación, muchachos. ¿Preguntas? ¿Preguntas, Angelita? ¿Preguntas, Carlos? ¿Preguntas, Daniel? No, profe. Listo. Entonces, eso que está en rojo, es decir, el juez revisó otra vez todos los diagramas. El jueves reviso todos los diagramas, muchachos. ¿Listo? Yo creo que la clase del jueves solamente voy a revisar eso y ahí se termina la clase. ¿Correcto? Es lo único que voy a hacer. Porque es que ya no nos queda sino la clase del martes, que es la exposición que ustedes van a hacer sobre X Programming. Y ya nomás, y ahí acabamos. ¿Correcto? Entonces, yo quiero que les quede bien esos diagramas hechecitos para que en otra situación ustedes puedan hacer uso. Bueno sería haber hecho una práctica con el caso de uso, actualizar inventario, que ustedes hubieran hecho todos esos diagramitas y el único que era igual para todos era este último, que es el diagrama de componentes. ¿Listo? Que es el diagrama de despliegue. Este es el único. Utilizan el diagrama de componentes y utilizan el diagrama de objetos. Pero, y el otro que tienen que utilizar es el diagrama de casos del problema. De casos del problema. Ay, Dios mío. Del problema. ¿Listo? Ahí falta, entonces utilizan esos tres casos. El primero, el diagrama de casos de problema es como para cogerle como sentido al diagrama de despliegue y después no es sino, aquí lo que tienen que darse, aquí lo que tienen que tener en cuenta, aquí del diagrama ay Dios Jehová, ayuda. De este diagrama, ay Dios Jehová, ayúdame. De este diagrama, como son componentes, es software, tienen que saber en dónde va, si va en el cliente o si va en el servidor. ¿Listo? Y esta base de productos sí tienen que colocarla afuera, porque esto sí es una estructura cliente-servidor. ¿Listo? Y lo que unen esos nodos, lo que unen los nodos son protocolos. Aquí está HTTP, aquí está TCP/IP. Y lo que une los componentes son los mensajes que ustedes encuentran en el diagrama de objetos. ¿Listo, muchachos? Miremos la diapositiva 3, que ahora sí voy a comenzar como al revés. Abrir el tercero. Digamos que guardemos. ¿Qué es un diagrama de despliegue? Entonces aquí voy a dar ya el concepto de lo que es un diagrama de despliegue. Se utiliza para modelar el hardware, porque ahí van servidores, todo lo que sea. Se utiliza para modelar el hardware utilizado en las implementaciones del sistema y las relaciones entre sus componentes. ¿Se acuerdan que el diagrama de componentes es solo software? Es solo software y la relación que hay entre esos componentes. Dice,
utiliza para modelar el hardware utilizado y las relaciones entre los componentes. Miremos otra vez, abrir el 2, no importa, abramos el 2. ¿Listo? Y las relaciones que hay se utilizan para modelar el hardware. Este es un servidor, este es una terminal, este sí es una aplicación móvil, aquí está digamos que este es un Android, aquí está una app, porque tú lo hiciste para que funcionara también en un ¿qué? Ay, ¿cómo se llama? Móvil, una aplicación también, y también que trabajara como móvil. ¿Listo? Entonces, aquí está el celular, la imagen del celular. Entonces, el hardware, y también los componentes. Mira el componente 1, el 2, el 3, el 4, y las relaciones que hay entre los componentes, son los famosos mensajes que ustedes encuentran en los diagramas de objetos. Miremos el archivo, abrir el 3. Listo. Dice, y los componentes, mostrando las relaciones físicas de los distintos nodos. Los elementos usados para ese tipo son representados por un cubo y componente representado por una caja rectangular con protuberancias. Eso ya no hay ningún problema. Miremos la 4. Abrir. La 4 ya está. La 4. Listo, los elementos usados en ese tipo de diagrama son los nodos, ya vimos dónde está el servidor, dónde está la terminal. Los componentes, que es el diagrama de componentes, que los pasamos allá, que son un rectángulo con esas protuberancias, y las asociaciones. ¿Cuáles son las asociaciones? Pues los mensajes que hay en los diagramas de objetos, que tú lo pasaste allá para unir todos los componentes. El asunto no es tan difícil, ¿sí me entiendes? ¿Preguntas, Angelita? Jason. No, profe. Jason. Bueno, listo. Por eso es que como que les hice primero, me fui como al contrario, pero no, es bien sencillo. No guardar. Listo. Un nodo, pues ahí donde yo les mostré el servidor en la primera, el servidor donde están las aplicaciones físicas, donde está el software, que prácticamente si yo digo que ahí está el software, es porque eso es un componente, que es el rectángulo con esas protuberancias, y aunque algunos actores lo denominan ahí como un artefacto, ¿sí me entendés? Es decir, dentro de ese servidor yo coloqué, no sé si es el, abrir el, este me parece. Mira. Yo coloqué aquí los componentes, ¿sí me entendés? Pero esto es software, Entonces ellos lo denominan artefacto, porque esto es un ejecutable, lo que sea. Entonces no es porque un diagrama de componentes sea igual a un diagrama de artefactos. Diagrama de artefactos no existe. Es decir, lo que pasa es que yo no sé por qué le denominan artefacto, pero un componente, digamos que es un artefacto. Pero en un diagrama de despliegue, es decir, ahí es, como es software, entonces, cuando ellos lo denominan como artefacto, entonces no le hacen las dos protuberancias, simplemente ellos dicen cosas como estas, dicen, este es un punto exe, ¿listo? Entonces, si ellos me dicen aquí que este es un punto exe, pues entonces, esto para ellos es un artefacto, ¿sí? Pero ese punto exe realmente es un componente. Listo. Miremos, abrir, ¿dónde era que íbamos? En el 6. No, en el 6. No guardo. No, en el 6 no. Llamo en el 5. Abrir 5. Exacto. Esto es un nodo. Un nodo es un nodo físico en tiempo de ejecución que representa un recurso computacional. Sí, representa un recurso computacional. Es obvio, claro que representa un recurso computacional. Es decir, ¿qué es lo que hay en este servidor? Pues aplicaciones. Son solo aplicaciones. Y tú cuando entras al servidor lo que haces es
Entra pidiendo algo y el servidor tiene que darle algo. ¿Listo? Entonces, es un objeto físico en tiempo de ejecución que representa un recurso computacional. Eso es pura verdad, no hay nada que hacer. Abrir el 6. Abrir el 6, que no guardo esto. Aquí, muchachos, les voy a explicar algo. Les voy a explicar algo muy interesante. Hay dos estereotipos de nodo. Hay dos estereotipos, dos estereotipos. Dice, este es una app, un servidor. Pero mira que este servidor, mira que este es un cubo, ¿sí ven? Entonces, si ustedes ven esto como un cubo, el cubo normalmente es algo físico. Y mira, este cubo grande y este cubo pequeño, ¿sí? Pero este cubo pequeño, mira, es orden.jar, shopping.jar, ¿sí me entendés? Esto es puro Java, ¿correcto? Son aplicaciones. Realmente, esto no debería representarse con un cubo. Esto debería representarse de esta manera. Pero ya les digo por qué ellos, aquí están las dos protuberancias, esto es un componente, ¿sí? Porque esto es software. Esto es software. Quieto. Esto es software, esto es puro software, jar. ¿Sí? Pero como ellos le están colocando la extensión, entonces yo ya sé que es un ejecutable. Entonces yo ya sé que es un ejecutable, pues entonces eso es un componente. Entonces, pero no debería representarse por este cubo. Traten de lo que es componente, de lo que es ejecutable, es representarlo así, como un componente. Ahora, mira que aquí este nodo físico, este device, dice recurso sobre el cual pueden ser desplegados artefactos para su ejecución. Vean, los artefactos, porque lo que yo he dicho, estos son artefactos, o sea, es software, el artefacto es software, pero cuando yo hablo de artefacto también hablo es de componente. Entorno de ejecución, nodo que ofrece un entorno para ejecutar un tipo específico de artefacto. ¿Listo? Entonces, mira, aquí está el dispositivo, el servidor. Entonces, él, ¿qué es lo que hace? Consultar esto y aquí se despliega. Miremos la 7. Miremos la 7, que ahí vamos comprendiendo más. La 7. No guardo esto. Uy, son las 9 y 7. Listo. Estereotipos de nodo. Es decir, lo que dicen es cómo tú puedes representar un nodo en un diagrama de despliegue. Mira, hay todas estas formas. Sí, hay todas estas formas de representar. Eso no hay ningún problema. Pero lo mejor es representarlo como lo veníamos haciendo con el cubo nomás y ya sin estos iconos. ¿Listo? Abramos el 8. El 8. No guardar. Entonces, aquí, es que ni quise. Eso no le pongan cuidado a ese artefacto. Mira, mira que aquí sí está el artefacto. Mira, es decir, es un rectángulo que no es un cubo, ¿sí? Todo lo que esté dentro del cubo es un artefacto, pero ese artefacto es software, es un documento, un fichero, es un ejecutable, es una librería, es un archivo fuente. Todo, yo no sé por qué le llaman artefacto, pero realmente ese artefacto es software, y si es software, eso es un componente, ¿correcto? Entonces lo mejor que podríamos colocar era acá, es un rectángulo con sus dos protuberancias, y decimos que este es un componente, y que puede ser una base, que es un archivo, lo que sea. ¿Listo? Un 9. No guardo. Mira, aquí está más. Por eso yo les quería, porque a veces estas como que confunden más que en sí el problema. Entonces, mira, este es un nodo. Esto es algo físico. Mira artefactos. Mira que ellos dicen que esto es un artefacto y que esto es un artefacto. Y que este artefacto, adentro de este artefacto,
hay dos componentes, vean. Hay dos componentes, vean. Es decir, ustedes, en vez de hacer esto que están haciendo, tú dices, tú podrías hacer esto, mira. Tú podrías hacer esto. Protuberancia. Ay, no, ahí. Protuberancia y listo. Y aquí escribirías post.exe. Post.exe. Listo. Y aquí escribirías contactos.exe. Y ya. Listo. Todo eso reemplaza a este y a este y a este y a este. Y ya paré de contar. Sino que ellos dicen que este es un artefacto para... ¿Por qué no hacen este rectángulo con esas dos protuberancias? Y ya paré de contar. ¿Para qué hacen ese artefacto ahí? ¿Sí? Es decir, este componente es software. Este artefacto es software, ese artefacto es software. Y lo más chistoso es que dicen que este artefacto utiliza dos componentes. No, muchachos, no se enreden. Tú no trabajes con artefactos. Eso está bien, esto está muy bien, esto está bien, está perfecto, pero enreda a la gente. Y si yo le pongo si yo hago esto, Rosetta, no, démoslo ahí. Si yo hago esta jugada, póngale cuidado, si yo hago esta jugada, si yo hago esta jugada acá, eso quedaría así. Pues, digamos que más pequeñito, ¿sí me entendés? Yo vamos a ver si yo lo puedo hacer. Digámosle, voy a hacer esto. Vamos a cambiar de tamaño, digámosle que 50. A mitad, a ver si me lo reduce. Eso. Listo. Ahora sí lo paso para acá. Listo. Eso es todo y yo quitaría, mira, yo quitaría esto, quitaría esto, quitaría esto, quitaría esto, quitaría esto, quitaría esto. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo ahí? ¿Qué es lo que estoy diciendo yo ahorita? Lo mismo. Que este es un nodo físico, puede ser un servidor y que tiene este componente con estas dos aplicaciones y ya pare de contar. Entonces ellos dicen, no, entonces lo sacan como artefacto, no sé qué, sí se puede. Mira, las relaciones de dependencia, ¿sí me entendés? Este es un componente fin.exe, pero ¿qué es lo que está manejando .exe? Mira, él maneja esta librería DL, esta librería DL, maneja este hiperlink y maneja este fin HTML. Este es un .exe y mira lo que tiene todo dentro de él, ¿correcto? Eso es lo que quiere decir esa figura, ¿correcto? Ahora, ¿qué tenemos? Aquí tenemos también otro diagrama de componentes, pero aquí pues están utilizando internet, pero es lo mismo. Este es un procesador, este es un procesador, este es el backbone donde van todo el cableado de la red, donde está todo el cableado de la red y se comunica con un servidor, con otro servidor, con otro servidor, con otro servidor. Pero lo que están diciendo es que de aquí todo esto va a la nube, va al internet. No hay mucha ciencia en eso. Abrir las 10. Yo digo que no guardo esto. Aquí están otros diagramas de despliegue. Entonces, aquí están utilizando, aquí está el internet del mundo, están utilizando una WAN. Mira que aquí está el servidor, aquí hay un componente, esto es software, esto es software, esto también es software, listo. Componente, aquí hay un PC, aquí hay una base de datos, mira que este componente va aquí a la base de datos, lleva la respuesta aquí, lo que sea. Esto aquí están dibujando un diagrama de componente. Aquí hay otro diagrama de despliegue ejemplo,
le ponemos acá un poquito de... Y le decimos que no más. Miremos este. ¿Listo? Entonces, mira, mi familia. Mira. Entonces, tenemos el grande, grande, mira, tenemos este grande, grande. Grande que es un servidor. Aquí está el servidor de aplicación, mira. Aquí está un servidor y aquí hay unos clientes. Aquí hay unos clientes. ¿Listo? Entonces, aquí hay un componente, aquí hay otro componente, y mira que todos esos componentes, todos estos mensajes que salen acá, estos son mensajes que vienen de los diagramas de objetos. ¿Listo? Entonces, aquí hay un cliente que solicita algo acá, un cliente que solicita algo acá, un cliente que solicita algo acá, un cliente que solicita algo acá. Y se unen por protocolos TCP 300, lo que sea. Abrir el 11. No guardar. Entonces, mira, aquí ya hay una aplicación. Entonces, mira, aquí está el password, el login, aquí hay que hacer un login. Entonces, mira, ese login pues tiene que ir a validar si Daniel está en la base de datos o no está en la base de datos. Entonces, él tiene que ir al servidor. Mira, ¿qué es lo que hace? El usuario llega y manda, mira, estos son diagramas de componentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero estos 9 están aquí dentro de este servidor, dentro del servidor de pacientes, está aquí adentro, sino que lo sacaron aquí afuera, ¿sí me entendés? Entonces, aquí el usuario tiene que ir aquí al servidor, y ahí en el servidor es que le van a validar si Daniel está en la base de datos o no está. ¿Listo? El usuario hace otras consultas, mira, a través de una interfaz, otra interfaz, pero todas estas aplicaciones que es software están aquí en el servidor. ¿Listo? Y este es el portátil, un computador, cualquiera, tú lo estás... Yo, por ejemplo, aparto mis citas desde acá, desde mi computador. Yo sería el usuario y yo entraría al servidor de pacientes allá en Sanita. Y todo este software está allá en el servidor de Sanita. Aquí dice, aquí es diagrama despliegue de detalles de los pacientes, lo mismo. Mira, entonces yo hago aquí como Álvaro Álvarez, entonces aquí me despliega mi nombre, en qué empresa estoy trabajando, y aquí están los servidores de todos mis datos, aquí están mis datos en este servidor, pero no salen en mi computador, los despliega en mi computador, pero porque los trae del servidor. ¿Listo? Archivo, abrir. Y la última, muchachos, 12, no guardar. Aquí hay otros más sencillitos todavía. Más sencillitos, mira, aquí está el usuario y aquí está el servidor. Aquí dejaron algo de software. Dice programa de presentación. Utiliza una interfaz, va al motor de búsqueda de pacientes. Es decir, este motor de búsqueda de pacientes debería sacarse aquí afuera y dibujarse como una base de datos. ¿Listo? Dibujarse como, porque esta es una base de datos. Listo, esto es un software que hizo alguno de ustedes y lo dejó como un componente acá. Pero normalmente la base de datos siempre está representada por su símbolo y se deja afuera. Listo, como aquí, como en este caso, mira. Aquí está el cliente, aquí está el servidor y aquí está la base de datos, el MySQL Database, el que yo le mostraba ahorita en la aplicación que está por NetBeans. Listo. Este es un cliente servidor bien chévere. Vean. Aquí está Daniel, aquí está el servidor y aquí está la famosa base de datos. Aquí no está, aquí debería existir aquí una base de datos y aquí también una base de datos. Listo, muchachos. Ese es el diagrama de despliegue. Yo ya se los dejé hecho para que lo pasen allá. El juez revisó todos esos diagramas, que todos los tengan, todos los diagramas. Lo único que no me van a presentar el diagrama de estado porque ese nunca lo hicimos, ni tampoco. Eso ya es para otro, ese es para otro nivel. ¿Correcto, muchachos? Miremos acá. ¿Cómo estoy? Pregunta Diego Fernando.
o Angelita, o Jason, o Diego, Carlos, Daniel, Wilmer, Edwin, preguntas. Esto es de volver a repasar el asunto, ¿no? Pues, por más que yo trate de explicar y en forma como clarita, eso siempre amerita como una segunda lectura, volverse a sentarse a ver qué fue lo que yo dije frente a lo que está ahí expuesto. Pero si no hay una pregunta así como bien, pues podemos seguir. ¿Preguntas? No, profe. Listo, listo. Entonces aclaremos las cosas cómo van a quedar. Para el jueves, miramos que todos los diagramitas estén ahí y listo. Y el martes me hacen la exposición y sacamos la nota, que ese es el parcial, y sacamos la definitiva y ese día pues nos tomamos un vinito y nos despedimos. Listo para otro semestre, si tenemos la oportunidad de vernos. ¿Listo, muchachos? Yo ahorita les mando los tableritos y les mando la presentación. ¿Les parece? Sí, profe. Listo, profe. Listo, Edwin. Listo, Wilmer. Listo, Diego, Carlitos, Daniel. Gracias, profe. Chao. Hasta Chao. luego. Chao, Jason. Chao a todos. Feliz Gracias, noche. profe. Hasta luego. Chao, Listo. profe. Gracias, Chao, profe. Lili. Chao.